categorías analíticas cercanas a mi proyecto de investigación titulado Currículo y diseño de ambientes de aprendizaje como referentes para resignificar mi práctica docente. La problemática señalada por diferentes autores indica que los docentes nos limitamos al uso de la teoría para el logro de los fines educativos sin asumir una postura profesional que nos implique en la creación de nuevos conocimientos y propuestas surgidas de nuestras reflexiones a partir de poner en práctica dichas teorías. Hablan de la urgente necesidad de profesores involucrados en la investigación educativa. Otros autores mencionan las limitaciones que los profesores enfrentamos en la comprensión de las teorías retomadas por los planes oficiales. Al respecto, los principios generales que fundamentan la base psicológica del currículo debe tenerse en cuenta al diseñar y concretar una planeación didáctica. Desde 1993, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se adoptó el enfoque constructivista en el diseño de planes y programas sin que en la práctica se haya logrado una correcta apropiación de este modelo por parte de los profesores, por lo cual me interesa rescatar conceptos y lógicas centrales de este modelo. El constructivismo es una propuesta compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa, entre ellas las teorías de Piaget y Vygotsky, que aportan bases epistemológicas cuyo conocimiento debe articularse en el diseño de los ambientes de aprendizaje. Entre las ideas centrales del constructivismo es importante destacar las siguientes. Primero, que el individuo es una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre el ambiente y sus disposiciones internas. Por lo tanto, nuestro alumno es un sujeto activo. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. La persona realiza dicha construcción con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. Esto es lo que debemos de tener en consideración en nuestro concepto de aprendizaje. Considerando estos conceptos centrales, Carretero menciona 5 principios comunes en los currículos de enfoque constructivista. El primero indica partir del nivel del desarrollo del alumno y me voy a saltar al cuarto que habla de procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento. Tomé estos dos porque están basados en la teoría de los estadios de desarrollo de Piaget, que nos dice que el ser humano actúa sobre la realidad mediante esquemas que posee, que su representación del mundo dependerá de esos esquemas, que mediante la interacción con la realidad los esquemas se van transformando y que a mayor experiencia con determinadas tareas vamos adquiriendo herramientas cada vez más complejas y especializadas. Entonces, la inteligencia atraviesa fases o estadios cualitativamente distintos. El cambio de un estadio a otro depende de la adquisición de esquemas y estructuras nuevas que sirven para ordenar la realidad de manera muy diferente de un estadio a otro. A lo largo del desarrollo, lo que cambian son las estructuras cognitivas, pero no el mecanismo de construcción del conocimiento. Este mecanismo se da a partir de un proceso de equilibración con 2 acciones interrelacionadas, la de asimilación y acomodación. La asimilación es la incorporación de nueva información a los esquemas que ya se poseen. La acomodación es la modificación de dichos esquemas. Vamos a ver un ejemplo práctico. Un niño pequeño que en su casa tiene un perro grande, poco peludo, y un gato pequeño muy lanudo, se encuentra en la calle con un perro pequinés. Por el tamaño y el color del perro y además el esquema que él tiene de gato, los asocia y le llama gatito. Alguien lo corrige y le dice, no, es un perro. El niño lo mira y de repente el perro ladra. Eso hace que el esquema previo no corresponda al de gato, porque los gatos no ladran. Por lo tanto, acomoda ese esquema y ya le llama perrito. Se da cuenta de que también es un perro, a pesar de que no tiene el aspecto del perro que él ya conocía. Vamos a pasar a analizar otros rasgos del pensamiento en la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. En esta etapa, la aparición del lenguaje modifica las conductas en lo afectivo y en lo intelectual. El lenguaje le permite al niño
reconstruir sus acciones pasadas mediante el relato, anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. Estas dos nuevas actividades tienen 3 consecuencias para el desarrollo mental. La primera es que se da inicio a la socialización de la acción. La segunda, que hay una interiorización de la palabra y con ello la aparición del pensamiento, pues este tiene como soportes el lenguaje interior y el sistema de signos. También se da la interiorización de la acción como tal. De ser puramente perceptiva y motriz, esta pasa a reconstituirse en el plano intuitivo de las imágenes y de las experiencias mentales. En lo afectivo, el desarrollo de sentimientos interindividuales, las simpatías, las antipatías, el respeto y otras, además de una afectividad interior con organización más estable que en la etapa previa. Entonces, las formas de pensamiento infantil características de este periodo serían el pensamiento egocéntrico. Un ejemplo de este tipo de pensamiento es el juego simbólico, que manifiesta una asimilación deformante de la realidad al yo, porque su función consiste en satisfacer al yo mediante una transformación de lo que es real en función de los deseos del propio niño. El lenguaje interviene en esta especie de pensamiento imaginativo mediante símbolos, un símbolo o signo individual que es elaborado por el niño sin la ayuda de los demás. A menudo este símbolo solamente se comprende por el propio niño, ya que se refiere a sus recuerdos íntimos y personales. Otro rasgo del pensamiento egocéntrico lo encontramos en los clásicos por qué de los pequeñitos de 3 años. Ellos buscan al mismo tiempo explicarse o comprender la finalidad y causa. Implican siempre ambos significados de manera simultánea. Por ejemplo, cuando un niño pequeño le pregunta al adulto, ¿por qué hay una montaña pequeña y otra grande? El adulto comenzará seguramente a explicar que el viento ha ido dando la forma a esas montañas, le hablará de la erosión y otras explicaciones que no van a dejar satisfecho al niño, quien nuevamente preguntará por qué y a mayor explicación volverá a preguntar por qué. No está satisfecho, todavía no le habla de lo que él necesita. Pero si la misma pregunta se la hiciera a una niña de su edad, ¿por qué hay una montaña pequeña y otra grande? Seguramente la niña de su misma edad contestaría, hay una montaña grande para las caminatas de las personas mayores y una pequeña para los pequeños paseos de los niños. Esta explicación deja finalmente satisfecho al niño porque tiene que ver con su confusión entre el mundo interior o subjetivo y el universo físico. Él extiende ese yo a el entorno, a su realidad, explicándolo a partir de su yo, de lo que él conoce. Entonces, las nuevas manifestaciones conservan una relativa continuidad con las conductas de etapas previas. Por ejemplo, la aparición del lenguaje va a enfrentar al niño al universo físico, en donde va a ocurrir una transformación de la inteligencia. De ser simplemente sensorio motriz o práctica en la etapa anterior, se va a transformar en un pensamiento propiamente dicho bajo la doble influencia del lenguaje y de la socialización. El niño enfrentado al mundo social se da cuenta que el propio lenguaje articula conceptos y nociones que pertenecen a todos al tiempo que refuerza el pensamiento individual mediante el sistema de pensamiento colectivo. Además, el niño enfrenta la dimensión de las representaciones interiores mediante la asimilación deformativa de la realidad a la actividad propia. Por ejemplo, los movimientos, él considera que están dirigidos hacia un objetivo, porque los movimientos de él están orientados de esa manera. También cree que las leyes naturales provienen de la obediencia, como el hecho de que un barco flote porque tiene que flotar o que la luna salga de noche porque ella no manda. Entonces, todo está calculado del modelo del yo, de su autopercepción.
También otro pensamiento característico de esta etapa es el pensamiento prelógico o intuitivo, en donde encontramos una correspondencia espacial u óptica y una intuición de la velocidad a partir del adelantamiento. Respecto a la primera, el ejemplo que nos plantean es que si se le ponen dos hileras de fichas y acomodadas una frente a otra y se le preguntan que en qué hilera hay más cantidad, el niño afirmará tranquilamente que las dos tienen la misma cantidad. Sin embargo, si una de estas hileras se alarga separando las fichas y se le vuelve a preguntar, el niño dirá que la hilera más larga ahora tiene más fichas. Esto se debe a que él solo es capaz de notar una de las dimensiones, en este caso concreto la dimensión espacial, ignorando la correspondencia uno a uno, porque sus esquemas son perceptivos, siguen siendo esquemas de acción y por lo tanto de esquemas sensorio-motores, pero traspuestos a una interiorización en las representaciones. En estas representaciones el niño manifiesta irreversibilidad, es decir, él es incapaz de retroceder en el movimiento que se realizó de separar a volverlas a juntar y darse cuenta que la cantidad no ha variado. Esto es importante porque cuando yo, maestra de primero, recibo a un pequeño de esta etapa de esta etapa preoperatoria, debo entender el tipo de ejercicios que se le plantean. Por ejemplo, saco del libro de matemáticas estos donde le preguntan al niño, ¿tiene la misma cantidad? Y le muestran objetos de diferentes tamaños que están agrupados de distintas formas. Entonces, el niño preoperacional va a percibir y a contestar de acuerdo a esa percepción, tal vez por tamaño, tal vez por la acomodación que tiene y no por la cantidad. Poco a poco el libro va ofreciendo diferentes actividades donde se le propone que con la misma cantidad acomode de diferente manera las fichas en hileras cortas, largas, en montones. ¿Para qué? Para que el niño, con los esquemas que ya posee, vaya adquiriendo nuevos procesos de acomodación con nueva información, es decir, para lograr ese propósito que nos plantea el programa de que el niño pase o transite de una etapa a otra mediante este tipo de conflictos cognitivos. Y con esto termino porque para ver las otras etapas y los otros grados implicaría más tiempo. Aquí están las referencias y agradezco mucho su atención.